Bien, vamos a retomar este tema que tenemos entre manos. Este es el tercer día. El primer día lo dedicamos a una introducción, hicimos una introducción al tema que es la fe en Dios Creador. Y en el último encuentro que tuvimos ya empezamos a desarrollar los contenidos siguiendo unos textos de Ratzinger. Cuando era cardenal, creo que era, ahora mismo hablo de memoria, no estoy convencido ahora de esto, pero creo que estos textos que seguimos nosotros fueron unas charlas que pronunció cuando era él cardenal en Múnich. Pero, insisto, de esto no estoy, sé que era ya obispo, pero no sé exactamente dónde estaba cuando pronunció estas charlas y después se pusieron por escrito. El caso es que hemos empezado a ver este asunto de Dios creador. Voy a hacer un pequeño repaso, vamos a retomar lo que dijimos el otro día. Ratzinger empieza estas charlas diciendo, bueno, leyendo, como leímos nosotros el último día, ¿no? Leyendo los primeros versículos del relato de la creación que tenemos en Génesis 1, en el primer capítulo del libro del Génesis. Y después de leer ese texto, decía él, pues, este texto a mí personalmente me pone ya directamente en contacto con el misterio de Dios. Un texto solemne, en el principio, como es, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Un texto solemne, decía él, a mí directamente me evoca ya el misterio insondable de Dios y además me recuerda a los tiempos de mi infancia, cuando nuestro primer contacto con la Escritura era pues leyendo este primer capítulo del libro del Génesis, un texto lleno de belleza, de hermosura, decía él, como las campanas que tañen, ¿no? Llamando a misa, llamando a encontrarse con Dios. Pero, decía él, la pregunta tremenda, dice, pero a pesar de su belleza y a pesar de todo esto, ¿estos textos son verdaderos? ¿Lo que nos dicen estos textos es una verdad? ¿Es verdad o no? ¿Por qué dice esto Ratzinger? Lo dice él, dice, hombre, pues porque desde hace un tiempo la ciencia nos habla del origen del universo de forma muy distinta, como lo hace este primer capítulo del libro del Génesis, ¿no? Nos habla de una gran explosión de millones y millones de años en un movimiento del universo que se extiende poco a poco de forma irreversible, que aún continúa hoy y que en ese movimiento se crean los cielos y la tierra y no parece nada que tenga que ver eso con lo que nos cuenta el libro del Génesis, donde parece que Dios va poniendo como en una especie de puzzle las piezas poco a poco, ¿no? Primero el sol, tal, no sé qué, y en un espacio de tiempo pues muy concreto, primer día, segundo día, tercer día, así hasta el sexto día. Parece que la ciencia, lo que nos cuenta la ciencia, las teorías científicas a propósito del origen del mundo, vienen a decirnos que estos textos pues ya los podemos abandonar, los podemos dejar atrás, porque no son una explicación válida para entender los orígenes del mundo. Dice, ¿esto es así? Entonces, ¿es verdad o no es verdad lo que dicen estos textos? ¿Hay verdad en estos textos, sí o no? Y después de plantear la pregunta, dice Ratzinger, enseguida se nos ha dado una respuesta. La respuesta que surgió enseguida de los teólogos, de muchos teólogos, es decir, bueno, a ver, calma, tengamos calma. Hay que distinguir, en los textos de la Escritura, hay que distinguir entre el fondo y la forma. Es decir, que a través de unas imágenes literarias concretas, a través de símbolos, se nos expresa una realidad, que es la que cuenta. ¿Y esa realidad cuál es? Pues que Dios dio inicio a todas las cosas. Es decir, que
con explosión inicial o sin explosión inicial, con miles de años o sin miles o millones de años o con lo que sea, al final el que está detrás de todo, la creación y de todo su orden y de toda su inteligencia y de toda su belleza, es Dios. Bien, esta es la primera, resumiendo un poco lo que os dije el otro día, ¿no? Esta sería la primera respuesta. Según eso, vamos un momento. Aquí está. Esa respuesta dice, la Biblia no quiere contar, no es su intención, no es su deseo, contar el tiempo que Dios se tomó para crear o el orden minucioso de sus obras. Cuando la Biblia habla de que primero crea el cielo, después primero el sol, después... Bueno, pues eso es una forma de hablar, es como el envoltorio para expresar una realidad. El transcurso del tiempo, primer día, segundo día, así hasta el día séptimo, eso simplemente es un envoltorio. Lo que Dios quiere decir, lo que quiere decir la palabra de Dios, es que Dios ha creado el universo. Y todo lo demás es un envoltorio porque la Biblia, en el fondo, pues no es un texto de física, no es un texto de matemática, no es un texto de historia, es un texto religioso que habla de Dios. Bien, esta es la primera respuesta. Según eso, el mundo, según esa interpretación del libro del Génesis, ¿no?, en el que se distingue fundamentalmente el fondo de la forma, el fondo sería que Dios ha creado todo, la forma, pues todo el relato a través lleno de imágenes y de símbolos con el que se cuenta. Según eso, el mundo no es, como creían los hombres de aquel tiempo, un laberinto de fuerzas contrapuestas, ni la morada de poderes demoníacos de los que el hombre debe protegerse. ¿Por qué dice esto? Pues porque los antiguos creían, pues eso, que el mundo era un laberinto de fuerzas, de espíritus que luchaban entre ellos, que estaban en constante lucha entre ellos, la morada de poderes demoníacos a los cuales había que aplacar con sacrificios, con ofrendas o cosas por el estilo, de los cuales el hombre tenía que protegerse o bien ganándose su amistad o bien alejándose de ellos. El sol y la luna, conforme a esta interpretación de Génesis 1, no son divinidades, no son dioses que dominan el mundo, ni el cielo que está por encima de nosotros está habitado por misteriosas y contrapuestas divinidades que luchan entre ellas, unas buenas, otras malas o cosas por el estilo, sino que todas las cosas, todo lo que podemos ver y todo lo que no podemos ver, todas las cosas procede únicamente de una fuerza. Esa fuerza es la razón de Dios, la inteligencia de Dios, la inteligencia y la razón eterna de Dios, que en su palabra, en la palabra, en el logos, en el Hijo, en el fondo, que en la palabra se ha transformado en fuerza creadora. Esa razón, todo procede de la razón, de la inteligencia ordenadora de Dios, que con su palabra ha creado todas las cosas. Todo procede de la palabra de Dios, la misma palabra que después nos sale al paso en la historia. Esta misma palabra que después llamará a Abraham, que después tendrá compasión de la esclavitud de su pueblo en Egipto y le llamará a la conversión. Esta misma palabra que luego se hará carne en el seno de la Virgen María y que morirá por nosotros, esa misma palabra es la que es el origen de todo el universo. De esta forma, entendiendo esto así, que las cosas no provienen de la lucha de fuerzas demoníacas ni cosas por el estilo, sino de la razón de Dios, del logos creador de Dios, de la palabra eterna de Dios, los hombres perdieron la angustia ante los dioses y los demonios, los dioses antiguos y los demonios, y también el universo quedó liberado de la razón, quedó liberado a causa, con motivo de la razón que se eleva hacia Dios, porque entendió que el mundo estaba lleno de verdad y que por esta verdad se puede alcanzar el conocimiento de Dios.
Así el hombre se abrió, saliendo sin temor al encuentro de este Dios. Después de conociendo a través de esta fe que se expresa en este relato del libro del Génesis, el hombre pudo abrirse al conocimiento de Dios, a la relación con Dios, sin temor, sin estar atemorizado. Bien, esta sería... sigue un poquito. Esta narración de Génesis 1 le permitió desechar el mundo de los dioses y las fuerzas misteriosas y conocer la verdad, que una fuerza está al final de todo y nosotros estamos en sus manos, el Dios vivo. Que una fuerza está al final de todo y esa fuerza es Dios, el que ha creado todas las cosas y es bueno y estamos en sus manos. Y que esta misma fuerza que ha creado la tierra y las estrellas, la misma que contiene el universo entero, es la que encontramos en la palabra de la Sagrada Escritura. En esta palabra palpamos la auténtica fuerza originaria del universo, el verdadero poder que está sobre todo poder. Por tanto, la Biblia no quiere contar el tiempo que Dios se tomó para crear o el orden minucioso de sus obras, sino solo una cosa, que Dios ha creado el universo. Ahora, esa sería la primera respuesta al problema que nos plantea, que se planteó muchas veces, decir, ¿estos textos del Génesis 1 son verdaderos o no? Y que muchas veces seguramente vuestros niños los llevarán a catequesis. En catequesis de comunión todavía no, pero después enseguida, porque en muchos sitios les enseñarán las hipótesis de la ciencia, las teorías científicas sobre el origen del mundo en contraposición a lo que dice la Escritura. La primera respuesta sería esta, hombre, tengamos calma. El libro del Génesis es una forma de hablar para decirnos que que es Dios el que está al principio de todo y que Él lo creó todo. Y todos los demás aspectos son como expresiones literarias de esta verdad. Es el envoltorio a través del cual se nos da esta verdad. Bien, y se pregunta a Ratzinger entonces ahora, ¿esta respuesta es válida? ¿Esta respuesta es suficiente? Dice, es verdadera, porque lo que dice es verdad. El libro del Génesis habla con imágenes que toma de los conocimientos que el hombre tenía en su tiempo. Vosotros habéis visto, por ejemplo, algún evangelio, para que entendáis esto, algún evangelio que tome como imagen situaciones que no conocían los evangelistas, por ejemplo, la electricidad. Pues en el evangelio no aparece ningún ejemplo en el que los apóstoles o los evangelistas o San Pablo en sus cartas tome como ejemplo, como punto de referencia algo que no existía. Hablan y expresan la palabra de Dios con las cosas que tienen a mano y que eran propias del conocimiento y de su época. De igual forma ocurre aquí. De igual forma ocurre... Ahora dice Ratzinger, ¿es esto suficiente? ¿Es esto suficiente, esto de distinguir la forma del fondo? Porque podría parecer que en el fondo es como una especie de triquiñuela de los teólogos, una especie de subterfugio, una especie de escondite. O sea, la ciencia nos ha pillado, con la guardia bajada, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que buscar una respuesta, y la respuesta más fácil es decir, bueno, es que estos son imágenes literarias, son metáforas, y lo que nosotros afirmamos es lo que está en el fondo, una verdad que está en el fondo. Y dice, claro, podría parecer que esto es así. Podría parecer además que ¿dónde está el límite entre la forma exterior, el envoltorio y la verdad que se quiere transmitir? ¿Dónde está? Porque aquí podemos aceptar que en el libro del Génesis que esto es así, pero esto habrá que llevarlo también por ejemplo, a los milagros de Jesús. Cuando se cuentan los milagros de Jesús en los evangelios, ¿son también simplemente una figura literaria que expresan una verdad o son realmente milagros que ocurrieron?
O incluso podemos ir más lejos, porque si las cosas si no hay una forma clara de distinguir forma y fondo, ¿quién nos dice que mañana no va a haber alguien que diga, bueno, lo de la cruz de Cristo, en el fondo, es solamente una imagen, ¿no? ¿Cómo va a morir Dios? ¿Cómo va a morir Dios? ¿Cómo va a morir el Logos, creador de todas las cosas? Puede que eso antes sea una imagen. Y que en el fondo, pues, en fin, ¿y la resurrección? Pues a lo mejor cuando se habla del cuerpo glorioso de Cristo, cuando se habla de que el sepulcro estaba vacío y de que Jesús se apareció a las mujeres primero y después a los apóstoles, bueno, puede que eso antes sea la imagen de la certeza que los apóstoles tenían de que su Señor estaba vivo. Todas estas cosas ya se han dicho. Por ejemplo, para que veáis que no son historias, que en la cruz era una apariencia, ya lo dijeron en el siglo II unos señores que se llamaban los patripasianistas o los modalistas, que decían que en el fondo el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, no se había hecho hombre de verdad, sino que había asumido una especie de cuerpo humano en el que se había escondido, pero que no era él. O sea, sufría un cuerpo que no era Dios, sufría una humanidad aparente que no era Dios, porque era como si se hubiese revestido pues, de un disfraz, ¿no? ¿Y eso fue así? No, no fue así, porque el Hijo de Dios se hizo realmente hombre y en la humanidad sufrió el Hijo de Dios. O, por ejemplo, el segundo ejemplo que os he puesto, la segunda posibilidad de decir que la resurrección fue simplemente que resucitó espiritualmente y que todos los relatos del sepulcro vacío y de las apariciones de Jesús resucitado son una especie de imagen que se inventaron los discípulos para expresar su certeza de que Jesús espiritualmente había resucitado, pues eso también se ha dicho. ¿Pero es eso verdad? No. La Iglesia y nosotros los cristianos afirmamos que el hombre, Jesús, que había sido asumido por el Verbo eterno de Dios, resucitó entero y verdadero, y que su sepulcro estuvo vacío y que su cuerpo ascendió glorioso a los cielos. De eso dependen además otras muchas cosas. Por lo tanto, dice Ratzinger, no basta decir que hay que distinguir entre el fondo y la forma en el texto del libro del Génesis y en todo lo demás, porque si no parecería que ¿cuál es entonces la verdad que nosotros podemos decir a las personas? Mejor dicho, o peor aún, o más grave aún, ¿cuál es la verdad en la que podemos fundamentar nuestra vida? ¿Hay al final algo sólido sobre la cual establecer nuestra vida, en la cual educar a nuestros hijos, para la cual trabajar, para la cual luchar, para la cual sufrir, para la cual afrontar la muerte y el sacrificio? ¿Hay algo sólido o simplemente es una especie de, dice Ratzinger, dice, esto parece cuando faltan las verdades sólidas, la fe cristiana se convierte como una especie de ameba, una especie, no poner el ejemplo de la ameba, una especie de medusa, eso es, una especie de medusa que parece que no se puede coger, ¿no? Que uno no sabe definir bien, no puede agarrar, no es sólida. ¿Dónde está la certeza? Y entonces el cristianismo parece como algo débil, algo enfermizo, que no tiene vigor para anunciarse, ni tiene vigor ya para sostener la vida de una persona, de una familia, de una sociedad, de una nación, que es lo que estamos viviendo. Entonces, dice Ratzinger, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así que vamos a empezar a partir de aquí, punto por punto. Dice, hay que entender, para entender la Escritura y para interpretar tanto el libro del Génesis, el primer capítulo del libro del Génesis, como otros muchos
pasajes de la Escritura, como toda la Escritura en realidad, hay que entender la originalidad de la Sagrada Escritura. El verdadero criterio para interpretar la Sagrada Escritura, el libro del Génesis y cualquier otro texto, es entender la originalidad de la Sagrada Escritura. ¿Y en qué consiste esta originalidad? La primera cosa es que la Escritura es palabra de Dios, ciertamente, pero es también palabra de hombre. Mejor dicho, es el reflejo, el espejo del diálogo que a lo largo de los siglos ha tenido Dios y el hombre. Por lo tanto, no es simplemente, como piensan los musulmanes, por ejemplo, del Corán, que ha sido una palabra dictada, ¿no?, por el ángel al profeta. Nosotros no entendemos así la Escritura, sino que la Escritura es el reflejo del diálogo que en la historia ha tenido Dios y el hombre. Ese diálogo ha sido puesto después por escrito, y esa es la Escritura. La Escritura es testimonio de Dios, de la lucha de Dios por buscar al hombre y por mostrarle poco a poco su verdad y el camino que el hombre tiene que recorrer para alcanzarle a él, y también la lucha del hombre por entender la palabra de Dios y por seguirle. Y este camino está lleno de etapas, está lleno de dificultades, está lleno de avances y a veces también de retrocesos. Es un camino lento. La Biblia, dice Ratzinger, leo ahora lo que pone ahí en azul, la Biblia es expresión del empeño de Dios por hacerse progresivamente comprensible al hombre, pero es al mismo tiempo expresión del esfuerzo humano por comprender progresivamente a Dios. Por lo tanto, la Escritura no es algo que se ha escrito de principio a fin, como si fuese una novela o un ensayo o un tratado de ciencia o cosas por el estilo, sino más bien el eco de la historia de Dios con su pueblo, el resultado de las luchas y los caminos de esa historia. Recorriendo estos acontecimientos, podemos conocer los auges y las decadencias, los sufrimientos, las esperanzas, la grandeza y de nuevo la flaqueza de esta historia. Recorriendo la Escritura, observamos, por tanto, cómo los mismos temas se van recomponiendo poco a poco con avances y retrocesos. El tema de la creación no aparece solamente una vez, sino que aparece más veces. Lo hemos leído, hemos escuchado el relato, el otro día leíamos el relato del libro del Génesis, pero luego volverá a aparecer en el libro de los Salmos, volverá a aparecer en los profetas, volverá a aparecer en la literatura sapiencial, etc. Y en todos esos pasos, en todos esos momentos escritos en diversos momentos de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios va comprendiendo poco a poco la verdad de que Dios es creador de todas las cosas, y va no solamente comprendiendo poco a poco que Dios es creador de todas las cosas, sino que para expresar esa verdad va utilizando imágenes y expresiones diversas a lo largo de la historia. Por tanto, no podemos entender qué dice la Biblia sobre la creación aislando un texto concreto, sino que debemos contemplar el conjunto, y más aún debemos contemplarlo en su progreso. Debemos comprender la Escritura como un camino hacia la verdad. Es decir, si Dios se ha revelado a sí mismo a lo largo de la historia, no podemos comprender uno de los momentos de esa revelación aislándolo del resto, sino integrándolo en el conjunto, viéndolo en el conjunto y comprendiendo cómo ese conjunto camina hacia un fin. El otro día, me parece, os ponía el ejemplo del camino. Si queremos saber el origen, la naturaleza de un camino, por ejemplo, la carretera que va de Alcalá a Madrid, pues es inútil que nos empeñemos en analizar el kilómetro 5 de esa carretera,
porque lo que nos explica qué es el kilómetro 5 de la carretera que va de Alcalá a Madrid es entender el conjunto de la carretera con un punto de partida y una dirección, si no, no entendemos nada. En la Escritura pasa, perdonad por el ejemplo un poco así traído por los pelos, pero en la Escritura pasa exactamente lo mismo. Si queremos comprender un texto, lo primero que tenemos que hacer es entenderlo en el conjunto del camino, en el conjunto del progreso, con el que Dios ha ido revelando poco a poco a lo largo de la historia a su pueblo. Y solamente entendiéndolo en el conjunto, y en ese conjunto que se dirige desde un punto determinado hacia una plenitud, hacia un fin, podemos entender la verdad de ese texto. Debemos comprender la Escritura como un camino hacia la verdad. Dios dialoga con el hombre y lo conduce poco a poco hacia la verdad. El tema de la creación no aparece, como os decía antes, solo una vez, sino que acompaña a Israel a lo largo de su historia. Todo el Antiguo Testamento es un caminar en compañía de la palabra de Dios. A lo largo de este caminar se ha ido confirmando paso a paso la auténtica expresión de la Biblia. De ahí que nosotros solo podamos reconocer en la totalidad de ese camino su verdadera dirección. Demos un paso más. En la comprensión de la unidad de toda la Escritura, muy importante, como camino, el Antiguo y el Nuevo Testamento forman una unidad. En este camino no se puede entender nada del Antiguo Testamento sin comprenderlo a la luz del final de este camino, que es Cristo. El Antiguo Testamento es un avanzar hacia Cristo, y solo cuando se alcanza a Cristo se entiende en realidad lo que significaba cada uno de los pasos previos. Solo desde Cristo se entiende la verdad que Dios ha ido revelando a lo largo de los acontecimientos de la historia. De modo que cada parte recibe su sentido del conjunto, cada parte de la Escritura recibe su sentido del conjunto, y éste lo recibe de su fin, de su meta final, que es Cristo. Solo así nosotros podemos interpretar correctamente un texto concreto. Y así lo vieron no solamente nosotros, sino así lo vieron ya los padres de la Iglesia y la fe de la Iglesia de todas las épocas, cuando lo consideramos como parte de un camino que va hacia adelante, cuando reconocemos en él la dirección y el fin de este camino. Bien, esto es un poco como en general. Para interpretar cualquier texto de la Escritura tenemos que entenderlo como parte de un conjunto que llega hasta Cristo, como palabra de Dios, que se expresa con palabras humanas, palabra de Dios que se expresa con palabras humanas, que va avanzando en un camino que tiene etapas y que se dirige hacia Cristo. Apliquemos ahora lo dicho. Esta es la originalidad de la Sagrada Escritura. Por tanto, hay que tener en cuenta el progreso, la unidad y la meta. Apliquemos esto a lo que al texto de Génesis 1. Israel, la primera cosa que hay que decir, vamos a ir paso por paso. Israel siempre ha creído en Dios creador. Siempre creyó que Dios es creador. Más aún, no solamente es que Israel creyese que Dios desde siempre, que Dios era creador, sino que en esto coincide con todas las grandes culturas de la antigüedad. Dice Ratzinger que incluso aquellas religiones, aquellas culturas que eran politeístas, es decir, que afirmaban la existencia de varios dioses, todas tenían en el fondo la idea de que había un Dios supremo, un Dios por encima de todos, que era el Dios creador. Y dice, además Ratzinger dice, esto nos permite entender que los hombres, la humanidad, nunca ha perdido del todo cierto contacto y conocimiento de la verdad de Dios. Ese es el primer punto. Israel siempre creyó en Dios. El segundo, a pesar de que Israel siempre creyese en Dios, el tema de la creación, la fe en Dios creador, no fue en Israel siempre un punto, como decirlo, un punto nuclear. En Israel el tema de la creación aparece de formas diversas en los distintos momentos de su historia, pero hay momentos en los que no es una prioridad. No es el tema fundamental sobre el que Israel reflexiona o en el que Israel fundamenta su existencia.
¿Cuándo va a llegar ese momento? Va a llegar un momento en el que el tema de la creación se va a convertir en un punto fundamental para Israel. ¿Qué momento va a ser ese? Pues ese momento va a ser el exilio. Cuando Nabucodonosor llega a Jerusalén, destruye el templo, destruye Jerusalén y se lleva deportados a muchos judíos a Babilonia. Este momento del exilio, estamos en el año 586 a.C., a partir de este momento, o justamente en este momento, el tema de la creación se va a hacer fundamental para Israel. ¿Por qué? Pues porque la deportación a Babilonia significó un golpe fortísimo sobre la fe de Israel. Los judíos vivían confiados en que tenían a Dios con ellos, de que moraba en su templo, en el Sancta Sanctorum del templo de Jerusalén, y que eso prácticamente les hacía indestructibles. Y de repente se vieron que llega Nabucodonosor y lo destruye todo. Y mata a los hijos del rey delante de él y le deja ciego, le ciega y le ciega, no sé si fue con una espada ardiendo o algo por el estilo, y se lo lleva deportado, y se lleva deportado a muchos judíos. ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está el Dios que habitaba en Jerusalén, que habitaba en su templo santo, donde residía la gloria de su nombre? Es un golpe terrible para la fe de Israel. ¿Cómo va a salir Israel de este atolladero, ya en el exilio? Pues va a salir justamente dándose cuenta de que su Dios es el Dios que es Señor de todas las cosas, que es Creador, y que por lo tanto tiene en su mano también la desgracia que ahora está pasando. Y que en esa desgracia, si Dios, y solo si eso es así, si Dios es Creador y Señor de todas las cosas, Dios puede corregirlo, purificarlo y salvarlo. Empieza a entender Israel que lo que está viviendo es el resultado de la advertencia desoída del profeta Jeremías, que había advertido a Israel de que volviera al culto verdadero de Dios, y Israel no había hecho caso, creyendo que ya tenía a Dios con él y que podía vivir y hacer lo que quisiera. Se da cuenta de que lo que está viviendo es el resultado de haber abandonado a su Dios, pero que su Dios, el Dios creador de todas las cosas, era Dios verdadero también fuera de Israel, que era Dios verdadero también aunque hubiese sido destruido su templo, que era Dios verdadero aunque ellos estuviesen humillados, y que justamente en esa situación el Dios verdadero podía purificarlos y salvarlos, afirmando la fe en Dios creador. Por eso en este momento, esta fe en la creación de Dios se convirtió para Israel en el punto clave de su existencia. Llegó al punto clave de su existencia. Podían esperar, esta imagen en realidad no es la imagen del exilio, pero no encontré una imagen del exilio, es la imagen de la destrucción del templo de Jerusalén ya en tiempo romano, pero en fin, da lo mismo. El caso es que afirmando la fe en Dios creador, podían esperar el actuar de Dios. Insisto, que los corregía, que los purificaba, que los podía salvar, porque Él mismo había creado todo. El cielo y la tierra. En el destierro, en la aparente derrota de Israel, se abrió el camino para el reconocimiento del Dios que tiene en su mano todos los pueblos y toda la historia. Esto es importante porque hasta los antiguos tenían una idea de los dioses circunscrita a sus territorios. Cuando uno entraba en un territorio distinto, tenía que rendir cuentas a los dioses de ese territorio.
No vaya a ser que se pusiese porque parecía que allí ellos tenían más poder o cosas por el estilo. Israel dice, no. Nuestro Dios es el único Dios. Por lo tanto, es el creador de todas las cosas. Y por lo tanto, no solo tiene poder en Israel, sino también aquí. Dios, nuestro Dios, es el que llamó a Abraham cuando no estaba en Israel, estaba en Ur de los Caldeos. Es el que dio poder a Moisés cuando no estaba en Israel, sino en Egipto. El que hizo prodigios fuera del territorio de Israel, en el desierto. El que hizo pasar, en fin, todos los milagros del Éxodo. Entonces nuestro Dios es el Señor de la historia y del universo, el creador de todas las cosas, y por lo tanto podemos esperar de nuevo de Él la salvación en esta situación fuera de nuestro territorio, fuera de nuestro país, con el templo destruido y, en fin, en esta situación. Es el Dios que todo lo gobierna, porque es el creador de todo, en quien está todo el poder. Ahora, esta fue la fe que sostuvo a Israel en el destierro y que realmente le purificó. Y esta fe se tenía que expresar de alguna forma. Se tenía que expresar por escrito. Y se expresó en el texto que tenemos del libro del Génesis 1. Esta fe de Israel, la de que su Dios era el verdadero Dios y era el creador de todo, tenía que expresarse y desplegarse en el mundo nuevo en el que vivía, en Babilonia, y se expresó en el relato de Génesis 1. Es decir, que este relato se escribió fundamentalmente en el exilio, en medio de la tentación, porque estaban tentados, su fe era tentada, estaba puesta a prueba, en medio de la tentación, frente a una religión aparentemente victoriosa, porque les había vencido, que explicaba, esta religión aparentemente victoriosa, explicaba el origen del mundo con grandes y sorprendentes liturgias y con el relato, un relato que se llama así, del Enuma Elish. Este relato se escuchaba en una liturgia prodigiosa. Babilonia debe ser una ciudad fantástica, ¿no? Aquí podrían venir los de Hollywood y hacernos una representación fantástica de aquello y unas liturgias terribles. Y en medio de esta liturgia se proclamaba, se leía este texto del Enuma Elish, que decía que el mundo se originó en una lucha, cuando Marduk partió, que era el dios de la luz, partió el cuerpo del dragón originario. Fijaos en una pequeña cosa. Marduk es el dios que va a crear todas las cosas a partir del cuerpo de este dragón originario al que destroza, ¿no? Al que rompe. Es el dios de la luz, según los babilónicos estos. ¿Qué es lo primero que Dios crea en el libro del Génesis? O sea, en el relato del libro del Génesis que leímos el otro día, en el relato de Génesis 1, ¿cuál es la primera obra de la creación de Dios? La luz. Si Dios crea la luz, significa que la luz no es Dios. En el fondo, ahora empezamos a entender qué es lo que significan las palabras del libro del Génesis. Está diciendo que Dios es el único, su Dios, el Dios de Israel, es el único Dios, el Dios que creó el cielo, la tierra, que creó la luz cuando lo decidió. En medio de el mundo, y luego sigue, el mundo se originó en una lucha, cuando Marduk partió el cuerpo del dragón originario. De este cuerpo despedazado habían surgido las cosas. El mismo hombre provenía de la sangre de este dragón. ¿Qué significa esto? Interpreta enseguida Ratzinger. Dice, hombre, pues que el mundo que nosotros podemos ver y tocar, tiene en su ser, en su sustancia, la esencia del mal, el dragón, lo maligno, lo demoníaco, y que el hombre está determinado por esta naturaleza demoníaca
que se expresa en la sangre del dragón, de la cual Marduk crea al hombre. Es una imagen terrible del universo, una imagen terrible de qué es el hombre. Nosotros podemos decir, hombre, pues esto es que le echaba mucha imaginación, ¿no? Los caldeos estos de Babilonia le echaban mucha imaginación. Claro, pero no creáis que esto es ingenuo, porque era la forma de explicar algo. ¿Qué explicaban este texto de Enuma Elish sobre el ser de las cosas? Pues explicaba por qué el hombre está dominado muchas veces por el mal. ¿O es que no experimentamos el mal en el hombre? ¿O es que no experimentamos el mal en nosotros mismos, el poder del mal en nosotros mismos? Es una forma de decir, es una forma de explicar por qué existía el mal en el mundo y por qué existía el mal en el hombre, por qué el hombre tenía una fuerza que muchas veces lo domina, una fuerza del mal. No es mera fábula, dice Ratzinger, porque deja traslucir las inquietantes experiencias del hombre con el mundo y consigo mismo, pues a menudo parece que el mundo y el mismo hombre estuviesen dominados y movidos por el mal. Pero, ¿qué dice de todo esto el relato de Génesis 1? Pues que no ha sido así. Que el único poder es el poder creador de Dios. No es el dios Marduk, el dios de la luz, porque la luz es creada, es la primera obra de Dios. Pero no solamente eso, sino que crea no a partir de algo malo, a partir de que crea Dios. Pregunto a catequistas, de la nada, la tierra estaba desierta y vacía. Delante de Dios no había otra cosa a partir de la cual crear, sino que Él crea todo por su propia voluntad, de la nada. El único poder creador es Dios. No crea a partir de nada malo, porque crea de la nada. La tierra estaba desierta y vacía. Dios se alza no frente a un poder, sino ante la nada, porque Él es el único poder creador. Solo Dios ha creado el mundo y por eso solo está en manos de Dios. Por lo tanto, el libro del Génesis, el texto de Génesis 1, esconde detrás de sí una lucha que ahora podemos comprender. La lucha por afirmar en medio de la tentación porque Israel ha sido vencido por una religión, una cultura, un país, una religión, una cultura extranjera, la fe verdadera de que existe un solo Dios. Una lucha con la que desecha todos aquellos complejos mitos, los mitos de los pueblos vecinos, y reconduce el universo, es decir, pone todo el universo bajo un solo poder, que es el de la sabiduría y la palabra de Dios. Esta lucha se manifiesta en cada afirmación del texto, cada versículo del texto. Os he puesto antes el ejemplo de la luz, pero en cada versículo del texto aparece esta lucha por afirmar que solo existe un Dios y del cual es origen todas las cosas. Simplemente la imagen que tenemos aquí, la imagen que he escogido para ilustrar esto, de el verbo, es la imagen que tenían los cristianos de representar al verbo, con la imagen ya de hombre, el verbo creando y colocando en su sitio el sol y la luna, que es lo que aparece en la imagen. Es ya este gesto ya es significativo, de decir, no existe más Dios que el Señor que se nos ha revelado a nosotros en su palabra, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios dijo: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche y que sean señales para las estaciones, los días y los años. Haya lumbreras en el firmamento, es decir, el sol, las estrellas, la luna, que sirvan para separar el día de la noche y que señalen las estaciones, los días y los años, que haya lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así sucedió.
Y hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día, es decir, el sol, y la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Y Dios las puso en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra. Es decir, no son dioses. El sol no es Dios, la luna no es Dios, no existe más que un Dios. Ni ningún otro ser de la creación es Dios, solo existe un Dios, nuestro Dios. Y Dios lo ha puesto todo al servicio del hombre, para regir los días, para dar luz, para regir las estaciones, para gobernar el paso del tiempo. Y esto era un sacrilegio para los caldeos, cuando se escribe el texto. Y es un sacrilegio para todos los politeísmos, para todos los paganos de todos los tiempos, porque en el fondo nos dice que solamente hay un Dios que es Señor del mundo, que es mentira eso que se oye decir, mi cuerpo es mío y hago lo que quiero, porque existe un solo creador, por ejemplo. Es la fe luchando contra los mitos paganos, mostrando que el mundo no es un campo de batalla donde los dioses y los demonios luchan, sino una realidad buena, sostenida por la palabra de Dios. No es un mundo donde tengamos que luchar, escondernos de los demonios o de los dioses y ponerlos a nuestro favor con sacrificios y con mentiras o con sabe Dios qué cosas, sino que el mundo es una realidad buena, sostenida por la palabra de Dios. Génesis 1, además, como ya he anunciado antes, no es el único relato de la creación de Dios en la Biblia. Inmediatamente después de Génesis 1, si seguimos leyendo, empieza Génesis 2, que habla con otras imágenes distintas también de la creación de Dios. En Génesis 1 las imágenes son 7 días, a lo largo de esos 6 días, luego el séptimo de descanso, y a lo largo de eso, y el último día crea Dios al hombre. Génesis 2 nos muestra, Génesis 2 a partir del versículo 4, creo recordar ahora, nos da otro relato de la creación distinto, en el que Dios ya no crea en 7 días, no aparece una sucesión de tiempo concreto, en el que Dios no crea al hombre al final de la creación, sino que crea al varón al principio y a la mujer al final. Y entre medias crea otras cosas, ya no con su palabra, y dijo Dios tal no sé qué, sino modelando al hombre con sus propias manos, con otras imágenes. Luego seguimos adelante y en los Salmos tenemos otras imágenes para hablar de la creación de Dios. Después de los Salmos continúa el empeño por clarificar la creencia en la creación, en el encuentro con el mundo griego, cuando los judíos, cuando el mundo bíblico tenga contacto con la sabiduría de la filosofía griega, se replanteará el tema de la literatura en la literatura que llamamos sapiencial, en el libro de la sabiduría, en el libro del eclesiástico, en el libro de los proverbios. Sin mantenerse, se volverá a plantear el mismo tema de la creación, pero con otras imágenes, sin mantenerse atados a las antiguas imágenes, como la de los 7 días, etc. Conclusión. En la misma Biblia, en la misma Escritura, podemos ver cómo las imágenes se van transformando a medida que va avanzando el pensamiento y el conocimiento de Dios. Se transforman para dar en cada momento testimonio de una sola cosa, que es la que verdaderamente le ha llegado de la palabra de Dios, el mensaje de su creación. En la Biblia, pues, las imágenes son libres. Uno puede tomar unos autores bíblicos, unos autores sagrados toman unas imágenes y otros para hablar de cosas similares. Se corrigen mutuamente, dejando traslucir en este lento y combativo avance que solo son eso, imágenes que descubren algo más profundo y grandioso. Esto es lo que aparece ya en la misma Escritura. Volvemos a la pregunta que nos surgía antes. ¿Es lícita la distinción entre imagen y verdadero mensaje, entre forma y fondo, o es solo una treta para no reconocer que no tenemos certeza sobre la creación? ¿Existen indicios en la misma Biblia que nos enseñan tales caminos
que certifican también en ella misma esta diferencia entre fondo y forma, presenta la Biblia claramente ante nosotros indicaciones de esta clase, pues yo creo que después de lo que hemos dicho, se comprende, después de entender el carácter original de la Escritura, su carácter humano y divino, su ser camino en la historia, después de acercarnos con cierto detalle a la historia del pasaje de Génesis 1 y después de saber que existen otros relatos de la creación que usan otras imágenes, podemos entender que realmente la diferencia entre forma y contenido no solo no es un invento moderno ante las dificultades que nos planteaba la ciencia, sino que está ya en la misma Escritura. Hasta aquí se entiende, ¿no? ¿Y ya se me ha ido la hora? No, me queda un cuarto de hora, vale. Criterio, vamos a dar otro paso. Hemos dicho que la creación es abordada en diversos momentos de la Biblia, en el camino de la historia de la salvación, y que en el Antiguo Testamento, el último de esos momentos, aparece en la literatura sapiencial, lo que nosotros conocemos como libros sapienciales. Ahora debemos añadir que la literatura sapiencial es el puente hacia el momento definitivo del camino de la revelación de Dios. ¿Cuál es el momento definitivo de la revelación de Dios? Pues Cristo. En Él se nos ha dicho, Dios nos ha revelado plenamente quién es Él y quiénes somos nosotros. El puente entre el Antiguo Testamento o toda la literatura anterior y el Nuevo Testamento y Cristo es la literatura sapiencial, pero es en el Nuevo Testamento donde encontramos el pasaje definitivo sobre la creación, la meta del camino, que explica el valor y el sentido de todos los pasos anteriores. Todas las demás cosas que leemos en el Antiguo Testamento se explican al final, definitivamente y de forma normativa, es decir, que es norma para interpretar cuando llega la plenitud cuando llega la revelación a su plenitud. El relato definitivo y normativo de la creación de la Escritura es este que tenéis aquí. En el principio la palabra existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Es decir, Juan 1, 3, los 3 primeros versículos del Evangelio de San Juan, o en general todo el prólogo del Evangelio de San Juan. Juan retoma explícitamente y voluntariamente el libro del Génesis. Tenéis aquí en la columna de la izquierda cómo está estructurado el primer relato de la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y dijo Dios, y Juan, en paralelo, vuelve a retomar el mismo tema. En el principio la palabra existía, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Y luego más adelante la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Es decir, Juan retoma lo del principio, identifica este hacer de Dios a través de su palabra, y dijo Dios, hágase, y dijo Dios con la palabra, es la palabra la que crea. Por ella se hizo todo, sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Juan retoma explícitamente el relato de la creación. Juan muy conscientemente ha retomado aquí las palabras con las que comienza la Biblia y ha leído de nuevo el relato de la creación a partir de Cristo, para contar otra vez y definitivamente, por medio de las imágenes, cuál es la palabra con la que Dios quiere conmover nuestro corazón. Y aquí tenemos también la respuesta a la pregunta que nos hacíamos, es decir, ¿hasta dónde llega la separación entre envoltorio y contenido, entre imagen y verdad? Hasta que llega a la plenitud de la revelación y aclara y nos manifiesta cuál es la verdad. La plenitud de la revelación es Cristo. Y esta es la verdad definitiva, por eso es la normativa para interpretar todo lo demás.
el propio Nuevo Testamento, con textos como este de San Juan, nos enseña a los cristianos cómo leer el Antiguo Testamento. No en sí mismo, encerrándolo en sí mismo y clausurándolo en sí mismo, como si fuese algo que estuviese terminado y cerrado, porque el Antiguo Testamento no está terminado. Avanzaba poco a poco en el diálogo entre el hombre y Dios hacia la comprensión de la verdad plena que no llegaría hasta Cristo. No está cerrado y concluido, sino siempre mirando a Cristo y a partir de Él. Más aún, lo leemos, dice Ratzinger, leemos el Antiguo Testamento con Él, en su compañía, en la compañía de aquel en el que todo se ha cumplido y en el que todo cobra su auténtico valor y su verdad. También el relato de la creación lo leemos de la misma manera. Cristo nos libera de la esclavitud de la letra y nos da la verdad que se ofrecía parcialmente en las imágenes. Él es el criterio definitivo. La fe de la Iglesia cristiana no es una especie de, ¿cómo era el animalito este? De Medusa, que se nos escapa. No. Tiene unos contornos ciertos y verdaderos. Y estos se aclaran en la plenitud de la revelación que es Cristo. Y aclaran todo lo que está antes. No es un invento nuestro, por tanto, para esquivar las dificultades de la ciencia, esto de distinguir entre forma y fondo, sino que es Cristo mismo quien nos enseña la verdad en el largo camino de las imágenes que lo buscan. Nos enseña la verdad en el largo camino de las imágenes que nos... Pongo ahí ejemplo, yo soy la luz del mundo. Y es que pensé, tengo que ponerles un ejemplo que no sea el de la creación para que lo entiendan mejor. Y se me vino a la cabeza este ejemplo precioso cuando Jesús, ¿os acordáis? Esta expresión de Jesús, ¿no? Yo soy la luz del mundo. ¿Recordáis cuando dice Jesús esta frase, esta afirmación? Jesús hace esta afirmación en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén tenía como 3 grandes o 4 grandes partes. Un gran atrio, que era el atrio de los gentiles, donde podían entrar cualquiera, ¿no? Fuese judío o no, estuviese circunciso o no circunciso, varón o mujer. Después tenía un atrio a partir del cual solamente podían entrar los judíos, varones y mujeres. Era el atrio de las mujeres. Se llamaba así. Después tenía otro recinto donde solamente podían entrar ya los varones. Y luego ya estaba el santuario y luego el santo de los santos. Bueno, pues en el atrio de las mujeres se colocaban en la fiesta de las tiendas, que es una de las 3 grandes fiestas judías, ¿no? Está la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas o fiesta de las chozas, dentro de la cual está el día grande del Yom Kippur, el día de la expiación. Pues en la fiesta de las tiendas, una de las cosas que se hacían durante los días que duraba la fiesta era colocar unas grandes vasijas, no sé si serían de barro, de piedra, no sé exactamente de qué eran, en el atrio de las mujeres, llenas de aceite y que era necesario poner una escalera para acceder hasta la embocadura y poder rellenarlas o así. Unas grandes vasijas de aceite y con mechas se encendían y alumbraban con aquella luz. Su resplandor llenaba toda la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué hacían eso los judíos? Porque en la fiesta de las tiendas, entre otras cosas, recordaban su camino por el desierto, su paso por el desierto, ¿no? Su caminar por el desierto. ¿Y qué tenían los judíos en el desierto por la noche? Una columna de nube que les iluminaba, que les protegía del sol durante la noche, durante el día, y que les iluminaba por la noche. Los judíos recordaban, ¿no? con estas luminarias que encendían, con estas grandes, no sé cómo llamarlo, lámparas, no sé cómo sea, ¿no? Recordaban aquella luz de Dios que les iluminaba en el desierto. Con ello, haciendo esto, recordaban aquello, renovaban su fe en el Dios que les salvaba, que les había salvado de la esclavitud de Egipto y que les había llevado por el desierto hacia la tierra de Israel,
renovaban su fe en este Dios que les había salvado y del que esperaban un Mesías definitivo, porque la fiesta de las tiendas tenía también un contenido de esperanza mesiánica. Esperaban al Mesías. En medio de esta fiesta, Jesús se planta en el atrio de las mujeres y grita, dice el Evangelio de San Juan: yo soy la luz del mundo. ¿Qué está haciendo Jesús? Hombre, en primer lugar está diciendo que Él es el Mesías, esperado, pero está reinterpretando las imágenes y los acontecimientos del Antiguo Testamento. Esto es lo que debemos, este es el criterio para interpretar la Escritura. La Escritura, las antiguas imágenes y los antiguos acontecimientos del pueblo de Israel adquieren su verdadero contenido cuando alcanzan a Cristo, cuando Cristo los asume y muestra su verdad plena en Él mismo. ¿Se ha entendido el ejemplo? También la Iglesia antigua, la Iglesia de los padres y de la Edad Media, sabía que la Biblia es un todo y que la oímos verdaderamente cuando la oímos desde Cristo. Que la oímos verdaderamente cuando la oímos desde Cristo. Como decía San Jerónimo, por ejemplo, ¿no? No cabe... No, esto no lo decía San Jerónimo, perdonad, pero bueno, os lo digo. No cabe, lo dice von Balthasar, que es un moderno, pero bueno, ya que se me ha venido la idea a la cabeza, os la digo. Dice, no cabe trastear ninguno de los textos del Antiguo o del Nuevo Testamento sin encontrarse a Cristo, porque en el fondo es Él el objeto que se nos revela en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero bueno, lo que os decía, también la Iglesia antigua y la Edad Media sabían que la Biblia es un todo, y que la oímos verdaderamente cuando la oímos desde Cristo. Él nos hace evidente, Cristo nos hace evidente, lo que permanece a través de las imágenes, el cimiento firme sobre el que en todo momento podemos mantenernos seguros, el cimiento firme sobre el que fundamentar nuestra vida, sobre el que poder afrontar las dificultades, sobre el que poder dar certezas a nuestros hijos, sobre el que poder afrontar el sacrificio y la muerte y la vida eterna. Fue al comienzo de la Edad Moderna, o sea, esto ha sido siempre así, en la comprensión de los cristianos, que el Antiguo Testamento mostraba su verdad en Cristo. ¿Cómo se interpretaba, por ejemplo, los tres jóvenes que cantan en el horno de fuego? ¿Os sabéis esta historia de los tres jóvenes que cantan en el horno de fuego, no? En el exilio, una historia del exilio justamente, y que tiene que ver con la creación, porque los tres jóvenes son arrojados al horno de fuego por no venerar la imagen del emperador como si fuese un dios, ¿no? Son arrojados al fuego por afirmar la fe en un solo Dios, y allí, ¿qué es lo que ocurre? Que allí dan gloria a Dios. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos y tierra, bendecid al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Un canto a la creación, a la fe, es la fe en Dios creador. Pero ¿cómo se interpretó esta imagen en la Iglesia desde el principio? Se interpretó como que estos tres jóvenes representan a Cristo que vence la muerte en el sepulcro. Por eso se rezan el primer domingo, el domingo de la resurrección, y después el primer domingo, cuando rezáis laudes los domingos, pues el primer domingo del Salterio siempre se reza este canto del libro de Daniel. Fue al comienzo de la Edad Moderna cuando se fue olvidando poco a poco la unidad de la Escritura, que la Escritura forma entera una unidad. La mentalidad histórica que entonces emergía quería leer cada pasaje solo en sí mismo, buscaba la explicación precisa de lo particular y olvidaba la Biblia como un todo. Quería leer, por ejemplo, el pasaje del Génesis centrado en sí mismo, olvidándose de que forma parte de un camino y sobre todo de que tenía un fin, que es Cristo. Es como si nosotros cogemos, este ejemplo lo he puesto en otras ocasiones, ¿no? Como si nosotros cogemos una piedra de una muralla o de una iglesia o de otra construcción, pongamos una iglesia,
Cogemos una piedra de una iglesia, la sacamos de la construcción y queremos entenderla directamente aislándola a la piedra. No, la piedra, pues podremos estudiar su composición y no sé, y sus cosas, pero la verdadera esencia de esa piedra es que forma parte de una construcción y solamente se entiende en esa construcción, en el lugar que ocupa, no de otra forma. Bueno, pues termino. Se leían los textos con esta mentalidad historicista, no ya hacia adelante, hacia Cristo, sino hacia atrás, hacia sus orígenes. El ejemplo que os he puesto. Podemos llegar así ya al final. A pesar de la solemnidad y de la belleza, a pesar de que nos lanza hacia la inconmensurable obra de la creación y su creador. ¿Son verdaderas las palabras del libro del Génesis? La conclusión es que sí, es verdadero. Lo que ella dice, tal como se entiende desde su forma definitiva, que es la de Juan 1 y siguiente, es decir, las palabras del Evangelio de San Juan, es que el principio del mundo y del hombre está en la razón, la libertad y el amor de Dios. Libertad crea de la nada, razón es palabra, logos, es inteligencia, amor, porque esta palabra, este mismo amor, es algo que se da, es con lo que Dios se comunica a sí mismo. El principio, por tanto, de todo, también del hombre, está en la libertad, la razón y el amor de Dios. Solo si la razón, la libertad y el amor de Dios son el origen de todo y del mismo hombre, solo si esto es así, entonces sabemos que nuestro ser y el de la creación entera no están en lucha con Dios, no están en contradicción con Dios, no le son ajenos. Solo así podemos rezar y dirigirnos a Él con confianza. Solo así se entiende que Él puede hacerse parte de la creación. Solo si la creación es de Dios, solo si Él ha creado, podrá después entenderse que Él mismo se haga parte de la creación. Porque esta creación no le es extraña, no es algo absolutamente ajeno a Él. Solo así podemos esperar que la creación y nosotros mismos podamos llegar a participar de una relación más estrecha con el Creador. ¿Cómo podemos esperar nosotros llegar a participar de la vida de Dios si no hay ya en nuestro ser, si nuestro ser no está ya configurado desde el principio por Dios mismo? La palabra que Dios pronuncia, el mundo, no me da tiempo a leerlo todo ya, el mundo no es extraño a Dios y Dios no es extraño para el mundo. Esto es lo que nos dice la afirmación de que Dios creó todas las cosas, que creó el mundo. Por eso también hoy, en agradecimiento y con alegría, podemos y queremos hacer la profesión de fe de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hasta aquí. El próximo día más, si Dios quiere. Gracias.